Bueno, muy buenos días. Agradezco la invitación y más que la invitación, el retorno a la ciudad. Aquí juego de local. Entonces, muchas gracias a la Junta Directiva de la Asociación Quindiana de Ginecología y Obstetricia, a Byron, por la invitación. Me siento como en casa. Este paso como con este. Vamos a hablar sobre las implicaciones clínicas de las pruebas genéticas para cáncer de mama y ovario. Es una conferencia un poquito complicada, pero vamos a hacerla tratar un poquito más fácil. Quiero manifestar que no tengo ningún conflicto de intereses con alguna casa farmacéutica ni ninguna agencia o industria que tenga productos para la salud. El único conflicto de interés que tengo hoy aquí es de saludar a mi tío, que se ganó el premio ayer, fue condecorado como mejor docente o docente por la contribución que hizo a nivel departamental y el occidente de Colombia por la Universidad del Quindío y el departamento. Para mi tío, quien fue un impulsor de mi educación. Ya entrando en la temática, vamos a hablar de la parte epidemiológica, la parte de clasificación rápidamente histológica de los tumores, la parte genética, las pruebas genéticas y qué queremos con esas pruebas genéticas y cómo vamos a llegar a la parte clínica. De la parte a nivel mundial, aquí vamos a ver cómo se ha ido desplazando algunas causas de muerte a nivel mundial. Y ya viene lo que es el cáncer como primera causa. Los que están en azul son los que… Esto, ¿cómo es? Los que están aquí en la parte azul claro son los que tienen como primera causa de muerte el cáncer como patología. Mire que Colombia está en ese grupo. Ya dejamos de ser como la parte de que era por la parte de violencia. Y aquí miramos la parte a nivel de las mujeres. Vemos como el cáncer de mama a nivel de los países desarrollados más o menos está entre 54 por cada 100.000 y en los países subdesarrollados en 35 por cada 100.000. Pero la mortalidad es más alta en la parte de los países subdesarrollados. El cáncer de mama, Australia y aquí está Sudamérica, más o menos en 54 por cada 100.000. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia vamos en aumento. ¿Esto qué pasa con esta cosa, hombre? En Colombia vamos en aumento y hemos pasado ya de 35.7 que tenemos acá antes a 44.1 en incidencia. Este es el último dato de Globocan. Y mortalidad pasamos de 10.8 a 11.9 en mortalidad. En ovario pasamos de 5.9 a 8 y mortalidad de 3.6 a 4.1. El único que ha disminuido en incidencia y mortalidad ha sido el cáncer de cuello uterino. Entonces, ya entrando en la parte genética, vemos aquí que hubo algún grupo importante que empezó, esta cosa me está, hay un complot aquí. En la parte genética vemos cómo se ha ido desarrollando la parte que ha impulsado mucho el manejo de la medicina hoy a nivel mundial. Hacia futuro, yo creo que va a ser rara la enfermedad que no se maneje desde el punto de vista genético. Casi todo va hacia allá, hacia esa parte. Y en cáncer vamos enfocados a esa parte. Ahí vemos la historia de la parte genética, cómo se descubrió el doble enlace por Watson, Crick y Franklin. Y ya después el doctor Frederick Sanger fue el que hizo el método de secuenciación de la parte del DNA. Fue el que hizo la secuenciación. Y ya después él se demoró años y años para sacar la secuencia genética. Y ya después se inventaron el secuenciador, que eso ahorró tiempo. Y ya vienen después los nuevos secuenciadores de la próxima generación, que son mucho más rápidos y pasa de años a días para hacer la secuencia genética de algunos pacientes. Y ya vino después el proyecto ambicioso, que fue el proyecto del genoma humano, que fue un proyecto a nivel mundial, donde se hicieron por países estudios de diferentes patologías, del cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, y desarrollaron la parte genética de eso. Aquí está la publicación. Para efectos prácticos, como hay en el público estudiantes, les vamos a hablar básicamente de dos mutaciones. No vamos a tocar las variantes, ni vamos a colocar los bus, sino solamente las dos más importantes. Hay una mutación que es la mutación germinal, que es la que nos da las pruebas genéticas o los paneles por medio de la prueba de sangre o la saliva. Y la mutación somática, que es la que nos genera el tumor. La germinal, recordemos que es hereditaria, se transfiere del óvulo del esperma, y la somática es adquirida. El tumor muta
y esa mutación hace que se comporte de una forma completamente diferente, que lo hace más agresivo o diferente. Ya aquí entrando a mama, esos son pacientes nuestros de cáncer de mama de Ibagué. Rápidamente, para poder entrar a esta parte de la genética, tenemos que hacer una clasificación desde el punto de vista histológico. Los tumores van desde la parte ductal y lobulillar, que son los más frecuentes, sigue el medular, el metaplásico, van ahí unos que son de buen pronóstico, como el tubular, el mucinoso, el medular, el papilar y el secretor. Otros que son de mal pronóstico, son más agresivos, el metaplásico, el micropapilar, el de anillo en célula de sello, anillo de sello, son de mal pronóstico. Y esta parte, este cuadrito que se ve como tan aburridor, como tan feo, pero que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque algunos paneles genómicos se requieren tener en cuenta esto, porque hay unas pruebas genéticas para los tumores que se hace básicamente en los tumores T1, T2, N0, N1. Entonces, aquí viene la parte de la clasificación de los tumores. Para el efecto de los estudiantes, el tumor T1 es el menor de 2 centímetros, el T2 de 2 a 5 centímetros. El N0 es que no tiene adenopatías y el N1 es que tiene hasta 3 adenopatías. El doctor Perú fue el que lideró ese trabajo con su grupo y sacó los subtipos intrínsecos. En la parte genética desarrolló toda esta parte y desarrolló los tumores a nivel de la parte genética. Este fue el estudio que él publicó. Y aquí clasificaba con los paneles genéticos los tumores, veía cómo tenían sus mutaciones genéticas a nivel cada uno diferente. Y entró en la clasificación, y miren ustedes aquí, que el luminal A con esos genes alterados, el PTEN, el CHEK, el GATA, pero le hacían unos estudios adicionales de inmunohistoquímica, y aquí salía el luminal A con receptores hormonales positivos y el ER2 negativo. El luminal B tenía también receptores hormonales positivos, pero tenía el Ki-67 elevado o progesterona baja o el ER2 positivo. Los ER2 positivos tenían aquí pocos receptores o no tenían receptores de estrógeno ni progestágenos y el ER2 positivo. Y el triple negativo, todo negativo. Para efectos prácticos, recordemos que a toda paciente que tenga un tumor, que tenga una lesión, hay que hacerle biopsia con aguja Trucut. El ACAF, el PAF, no nos sirve para el estudio, ni nos rinde mucho para una patología sólida. Le hacemos biopsia con el aguja Trucut para poder ayudar a la doctora Marta Patricia, que nos ayude a hacer el diagnóstico, con aguja Trucut y nos diga qué tipo de tumor es. Y además, porque ahí nos queda tejido, porque en ese tejido es que se hace la inmunohistoquímica, que es el que entra a clasificarnos el tumor adecuadamente para poderlo enfocar de una forma diferente. Todos los tumores se enfocan de una forma completamente diferente. Entonces, ¿la inmunohistoquímica qué es? Es una reacción de antígeno-anticuerpo donde entra la inmunología, la histología y la química a jugar un papel importante. ¿Qué hace eso? Clasifica los tumores. Entonces, esos tumores que tienen alteraciones genéticas a nivel somática quedan clasificados en estos grupos. El luminal A, que tiene el receptor de estrógeno positivo, progestágeno positivo mayor de 20% y el Ki-67 menor del 14% y el ER2 negativo. Es importante tener en cuenta esta clasificación porque no todos los tumores se comportan igual y no a todos les vamos a pedir pruebas genéticas y no a todos se les hace un tratamiento diferente. Requieren de un tratamiento completamente diferente y un enfoque diferente. Estos tumores luminal A no responden bien a la quimio, aunque no son tan agresivos, pero sí responden muy bien a la cirugía. Los luminal B se pueden clasificar de acuerdo a luminal B ER2 negativo o luminal B ER2 positivo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el enfoque terapéutico. Ahí viene la parte de la genómica y la parte de la inmunohistoquímica, poder saber hacia dónde es que vamos con esta clasificación. Los luminal B responden poco a la cirugía, a la quimio, pero responden más que los luminal A. Mientras que los ER2 positivos, que son los luminal B ER2 positivo o los ER2 positivos puros, eran los tumores que en antaño eran muy agresivos y tenían recaídas del 30-35%. Además, hacían más frecuente metástasis. Ya con el estudio genético, con el estudio genómico, toda esta parte, se enfocan en una parte diferente porque hay un tratamiento diana para ellos. Requieren de un tratamiento específico, especial para ellos. Es un punto importante que influye en la clínica con respecto a esto. Requieren de un tratamiento completamente diferente. Y por último, los triple negativos, que son muy agresivos. Son tumores muy agresivos
y generalmente siempre hay que hacerle primero la quimioterapia y después la cirugía, pero son tumores muy agresivos. Entonces, con base en la parte genética, en la parte genómica y en la parte de la inmunohistoquímica, hay que tener en cuenta de que hay muy buena correlación entre la inmunohistoquímica y los perfiles moleculares a nivel del cáncer de mama. Aunque esto no es absoluto. ¿Qué significa esto? Que algunas pacientes que son luminal A, supuestamente tienen que tener alguna alteración a nivel de algunos genes, se le hace la prueba genética y no corresponden al luminal A, sino que tienen otro tipo de perfil diferente, pero ya es por la parte genética. Pero sí hay una concordancia importante. Que hasta este momento los biomarcadores predictivos en cáncer de mama siguen siendo los receptores hormonales y el HER2 positivo. Y recordar que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea desde un punto de vista molecular. Para que el cáncer de mama se dé, hay que tener en cuenta varios puntos. La parte de factores ambientales, como la parte de dieta, el ejercicio, la obesidad, el alcohol, el cigarrillo, y también los factores genéticos. Todo eso tiene que influir y desarrollarse para poder que se lleve a cabo esta parte. ¿Qué riesgo de cáncer hay para portadores de mutaciones BRCA1, BRCA2? Aquí vemos en el cuadro que para cáncer de mama, en el BRCA1 hasta un 66% puede haber posibilidades de un cáncer de mama. Para los portadores BRCA2, hasta un 57% de cáncer de mama. Para los pacientes que tienen cáncer de ovario, perdón, BRCA1, cáncer de ovario, hasta un 46%. En el BRCA2, hasta un 23%. Y que aparezca un cáncer de mama después de haber aparecido el primario 10 años, en los 10 años siguientes, en el BRCA1 hasta un 33% y en el BRCA2 hasta un 23%. Eso implica que estos genes, el BRCA1, BRCA2, el TP53, el PAL2, el ATM, el CHEK2, el NF1, sí están relacionados con cáncer de mama y cáncer de ovario, el BRCA1, BRCA2. Y aquí abajo el BRIP1 con el cáncer de ovario. Hay otros que tienen probabilidades o menos probabilidades. ¿De qué depende también que se dé la patología? De la penetrancia de estos genes. Los de alta penetrancia como el BRCA1, BRCA2, el TP53, el PTEN, el STK11, tienen alta penetrancia y están relacionados fenotípicamente con el cáncer de mama ovario hereditario, con el síndrome de Li-Fraumeni, con el síndrome de Cowden, de Peutz-Jeghers, y ya los de moderada penetrancia con cáncer de mama, los de baja penetrancia con cáncer de mama. Con respecto a esto, entonces sabemos que del 5 al 10% de los cánceres de mama son hereditarios. Tenemos un grueso importante que es el 80% que no sabemos. Los otros están ligados a la parte familiar. Entonces aquí aparece, el individuo que tiene con riesgo de cáncer es analizado por el grupo de genética, se mira la parte histórica a nivel personal, familiar, la parte de exposiciones, se hace el respectivo informe, el estudio genético y de acuerdo al resultado se determina cómo manejar los riesgos. Y recordemos aquí qué genes se analizan en algunos paneles. Siempre miramos los genes. En mama y ovario siempre tiene que estar incluido BRCA1, BRCA2. En nuestro medio hay diferentes paneles genéticos que incluyen siempre esos genes. Hay diferentes pruebas que hacen, pero casi siempre se pide BRCA1, BRCA2. Uno puede poner una prueba que es la MyRigs, que analiza 27 genes y mira qué genes pueden haber alterados. ¿Para qué es importante toda esta cosa? ¿O cuándo tenemos que pedir todas estas pruebas genéticas? Aquí viene el quiz del asunto. ¿Cuándo pedir prueba genética? Cuando tengamos una paciente que tenga un carcinoma de mama triple negativo y que sea menor de 60 años. En la paciente que tenga un cáncer de mama antes de los 40 años, se debe pedir la prueba genética. En todos los pacientes hombres que tengan cáncer de mama, se pide la prueba genética. En la paciente que tenga cáncer de mama bilateral, en la paciente que tenga tumor sincrónico de mama y ovario. Y ya ahora también se incluyó las pacientes que tienen cáncer de mama de ovario de tipo epitelial. Cuando hay algún factor familiar, ¿qué factores familiares? 2 o más familiares de primer grado que tengan esta combinación. Una con cáncer de mama bilateral y otra con cáncer de mama antes de los 50 años de edad. Una que tenga cáncer de mama u otra que tenga cáncer de ovario, dos familiares. Que haya cualquier familiar, hermano o padre, con cáncer
de mama, hombre, cáncer de mama en hombre, o que haya 2 casos de cáncer de mama antes de los 50 años, o que haya 3 con cáncer de mama y ovario, siempre y cuando también haya uno de ovario. ¿Para qué es todo esto y qué tiene en la parte clínica? ¿Cuál es la importancia de este programa de cáncer hereditario? Objetivo principal, ¿cuál es? Identificar las pacientes y las familias con riesgo incrementado a desarrollar el cáncer de mama o cáncer de ovario, es decir, las pacientes mutadas o en las familias que existe la mutación. Recuerde que desde el punto de vista genético no hay pacientes, hay familias, tienen que mirarse toda la parte familiar. ¿Para qué hacemos esto? Para hacer un diagnóstico temprano, presintomático. La paciente que está mutada, que no tiene enfermedad, digamos, hermana de la paciente que tiene cáncer de mama, pero que salió mutada, entra a un programa diferente de tamización. Hay que ofrecer estrategias de prevención en esas pacientes. También la terapia es diferente en la paciente mutada. No es la terapia que se hace común y corriente, el esquema AC, que se hace eventualmente antraciclina, ciclofamida, sino que se cambia la terapia. Además, hay que ofrecerle técnicas de opciones reproductivas. ¿Por qué? Porque esa paciente va a terminar también en oforectomía profiláctica o reductora del riesgo. Y además, estas pruebas genéticas nos ayudan a mejorar el conocimiento molecular para tener unas herramientas de pronóstico que van a predecir la supervivencia, recaídas y además tratamientos más precisos. Entonces, ¿qué estrategias de prevención en pacientes mutadas? La paciente que tiene cáncer de mama y salió con la mutación, ¿qué se le ofrece a ella? Un tratamiento diferente por la mutación. Además, cirugía reductora del riesgo, anteriormente llamada cirugía profiláctica, que consiste en hacer la mastectomía bilateral. También se refiere a la oforectomía. Generalmente en pacientes mayores de 40 años hacemos la oforectomía reductora del riesgo. Y otro beneficio, el estudio genético siempre a los familiares, siempre y cuando sean mayores de 18 años. Es decir, a los hijos, a las hijas, hermanas, se hace el estudio complementario con respecto a eso. Y hay una prevención secundaria, que es la búsqueda temprana de esto en las pacientes mutadas. ¿En qué consiste esto? En las mujeres, hacer el autoexamen, pero empezar a partir de los 18 años. El examen clínico anual, o sea, cada 6 meses por el médico, empezando a partir de los 25 años. Recuerden que la guía nuestra habla que se debe hacer el examen clínico a partir de los 40 años, aunque yo siempre he discrepado de eso y siempre digo que debe hacerse a toda paciente que consulte, se debe examinar los senos, porque el médico en general tiene que estar entrenado para mirar lo normal y para cuando encuentre lo normal poder actuar. También esas pacientes se le hace resonancia magnética desde los 25 años anualmente, y mamografía anualmente también. No significa que son intercaladas, no, sino que hoy, digamos, en diciembre se hace la resonancia, en diciembre la otra resonancia, en julio la mamografía y en julio la mamografía. Son intercaladas, pero cada año cada una. Esa es la tamización para la prevención secundaria en las mujeres mutadas. Y la ecografía transvaginal más el CA-125. En los hombres, el autoexamen, el examen clínico a partir de los 35 años y la mamografía a partir de los 40 años. Y también entran al screening de la parte del carcinoma prostático a partir de los 40 años. Estas pruebas genómicas son herramientas que se hacen para mirar el riesgo de recaída. Aquí tenemos Prosigna, el Oncotype, MammaPrint y Endopredix. Son todas, miran genes diferentes. ¿Para qué sí nos sirven estas pruebas? Básicamente para analizar la mutación somática del tumor, para mirar la parte genética del tumor. ¿Y para qué? Porque esto nos va a predecir la posibilidad de recaída y la posibilidad de respuesta al tratamiento que se va a instaurar. Por ejemplo, MammaPrint, que acaba de ser incluida en la NCCN y en ASCO como prueba, es la única prueba que tiene la posibilidad de ser incluida con ganglios positivos. Es decir, que la paciente que tiene un tumor luminal, sea A o B, con 1, 2 o 3 ganglios positivos, se le hace esta prueba, MammaPrint, para determinar si realmente se beneficia o no de la quimioterapia. Con esto logramos una cosa muy importante. ¿Cuál? Es disminuir toda la toxicidad de la quimioterapia, es bajar costos, aunque esas pruebas son costosas, ¿no? Pero eso nos orienta a eso. Esa es la utilidad clínica de esas pruebas, predecir que la recaída y básicamente si requieren o no requieren de la quimioterapia. Entonces la paciente que tiene un cáncer de mama luminal
T1, T2, N0, N1, se le corren unas pruebas de esas para determinar si requiere o no requiere de la quimioterapia y la enfocamos hacia ese lado. Estas son las pruebas. Ya, pero aquí tengo 6 minutos en mi contador. Y aquí lo tengo. ¿Qué tiene el que no tenga yo? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Entonces, aquí las diferentes pruebas se analizan y tienen diferencias. Unas se hacen aquí, otras por fuera del país, pero tienen mucha utilidad. Esos son los estudios que prácticamente avalaron esas pruebas. El estudio Minda, que avaló la prueba de Mamaprim, y el Taylor X, la prueba de Oncotype. Una prueba importante que ya viene para el tercer mundo es la biopsia líquida. Esto rápidamente, ¿en qué consiste? En sacar sangre 7,5 centímetros y se analiza ahí las células tumorales circulantes, el CTC, células tumorales circulantes y el DNA libre del tumor. ¿Eso qué se hace? Se cultiva y se mira genéticamente a qué tumor corresponde y cómo se puede enfocar. Es mejor, para más claridad, cómo hacer un neurocultivo y un antibiograma. Señora, usted tiene tal tumor y la mejor respuesta es hacer con este medicamento. Eso es lo que viene. Es espectacular. Para allá vamos. Tumores de ovario. Esos son Madden y Ibagué, ¿no? Desde el punto de vista histológico, los tumores de ovario son 3 grupos: los epiteliales, los germinales y los estromales. Y desde el punto de vista de agresividad, benigno, borderline y maligno. Aquí están, para los estudiantes. Entonces, la parte epitelial, la parte externa del ovario, el estromal y los germinales. Ahí se originan. ¿Para qué nos sirven las pruebas genéticas en las pacientes con cáncer de ovario? Anteriormente se planteaba de que a las pacientes de cáncer de ovario se les pedía la prueba genética o el estudio genético solamente a las que tenían de alto grado. A esas iban epiteliales de alto grado, no mucinosos ni borderline, excepto esos. Todo eso se basó en estudios que se hicieron en revisión de guías y todos esos protocolos. ¿Qué implicación clínica tiene esto en el cáncer de ovario? Que las que tienen mutación genética germinal ameritan un manejo diferente. Las que tienen mutación somática tienen un manejo diferente. Se benefician de olaparib, por ejemplo, de un medicamento. Las sanas portadoras de la mutación, es decir, la familiar de la paciente que se le hizo la prueba genética y salió positiva, entra a una tamización temprana con ecografía y con CA-125 cada 6 meses, a partir de los 30 años. Y además, el estudio de los familiares. Hasta ahora, o hasta hace poco, se daba el mismo esquema o fármacos a todas las pacientes con el mismo tumor. Se empezó entonces a estudiar, ahorita lo que hace es estudiarse el ADN germinal del paciente y el ADN somático para determinar qué tipo de terapia es la que se da. Entonces, ¿en qué se queda a nivel mundial? Que todas las pacientes que tengan un cáncer de ovario epitelial, excepto mucinoso o borderline, se le debe pedir el estudio genético. Esto fue basado en este estudio que revisó todas las guías de manejo de ESMO, de la NCCN, de la República Checa, de Francia, de Alemania. Fue revisado ese estudio y ahí se determinó. Y con base en esos estudios, miren ustedes aquí que los epiteliales serosos, aquí estaban antes de alto grado y de bajo grado. Entonces ahí se encontraron de alto y bajo grado. Por eso se incluyen ahorita todos los epiteliales, excepto mucinosos y serosos. Es decir, los endometrioides, las claras indiferenciadas entran ahí. ¿Cuándo se hace? Cuando la paciente llegó con el diagnóstico, se le pide la prueba genética. Si la paciente llegó después de la primera línea, se le pide la prueba genética. Si requirió de segunda línea de quimio porque recayó, se le pide la prueba genética. Si esta prueba genética se le hace a la paciente y sale una mutación a nivel germinal, es decir, de ella, pasa a un esquema diferente, a nivel de PAR o la PARIP. Si la prueba genética salió negativa, se le hace una prueba genética somática al tumor. Recuerda que la prueba somática se hace en el bloque de parafina, ¿no? En el bloque de parafina del tumor se hace el estudio genético para determinar si hay mutación. Si hay mutación, pasa a un tratamiento diferente. Es una pacientica de Ibagué, 62 años de edad, con carcinoma de mama triple negativo, refractaria a la quimio, con mutación germinal para ver SA1. Y se le realizaron estudios a la familia. Ese era el tumor. Ha sido el tumor más grande que yo he operado en mi vida. Y le hicimos el estudio genético a la familia y esta es la paciente. Aquí está Rosita. Rosita falleció, pero le hicimos el estudio a las hermanas, positiva.
esta presentaba cáncer de mama y cáncer de ovario, esta presentó una sobrina cáncer de mama, y estas que están en amarillo, esta, son las que se le va a hacer cirugía o se le hizo cirugía reductora del riesgo, que ya entraron en eso. Entonces, en conclusión, la parte genética tiene mucha implicación a nivel clínica para el enfoque de la paciente, para el manejo de la paciente, para el pronóstico de la paciente y para analizar la familia como tal. Implica pronóstico, tratamiento y posiblemente secuelas con respecto a esto. Mi gratitud eterna a mi universidad. Yo pienso que la gratitud más grande del corazón es el agradecimiento. Gracias a mi universidad. Muchas gracias.